Sí. Hola, muy buena tarde. El día de hoy tenemos un programa que les interesará a muchos escuchar. Nos hemos encontrado Cristina, Rocío y Alejandro, y por este medio para charlar sobre los aspectos éticos y legales en el acto médico. Y para introducirnos en el tema, tenemos que se sustenta en el principio del servicio al ser humano en función de su salud. Sus objetivos son proporcionar su bienestar físico y mental, curar o por lo menos aliviar su enfermedad. Su ética es antropocéntrica. Con esto nos referimos a que se debe ser humanista. Así es, y bueno, y el acto médico se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente. Esto sería la ética médica individual y cuando se trata del desempeño ante la sociedad será denominada la ética médica social. Por otra parte, los actos que lleva a cabo en función de su vida privada que no sea profesional estarán en el campo de la ética general, la misma que permite juzgar los actos de cualquier persona. Es toda opción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso de diagnóstico, de tratamiento y pronóstico, así como lo que se derive directamente de esto. Además, debemos de saber que el acto médico cuenta con ciertas características como lo son la profesionalidad, que es solo ejecutable por el profesional médico, el sujeto a las normas de excelencia profesional vigentes. Claro, teniendo en cuenta el desarrollo científico, la complejidad del acto médico, disponibilidad del equipo y medios de trabajo. Sí, también las circunstancias específicas de la enfermedad del paciente. Y la segunda característica es la beneficencia, que es la búsqueda del bien del paciente. También se encuentra la no maleficencia y en esta pues está obligado de no producir daño, prevenir que se produzca y eliminar lo que está haciendo daño, también promover lo que le hace bien al paciente. Es correcto, y para definir la ética médica, decidimos que es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos médicos desde el punto de vista moral y que los califica como buenos o malos, a condición de que ellos sean voluntarios y conscientes. La ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, busca lo correcto, lo ideal y la excelencia. Al igual que el decoro, la honestidad, el altruismo y la integridad moral constituyen normas que condicionan y que gobiernan la conducta de los médicos. Y bueno, pasemos a un subtema que sería la responsabilidad profesional del médico. Esta será la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores dentro de ciertos límites. Estos cuando son cometidos en el ejercicio de su profesión. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud. Va desde una lesión hasta la muerte. Y el elemento subjetivo es la culpa por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de las normas y reglamentos, y la relación de casualidad entre el acto médico y del daño. Bueno, ahora veremos qué me pueden decir de los principios del acto médico, que son la beneficencia, Búsqueda del bien del paciente. la no maleficencia, Bueno, eso se refiere a la obligación de no producir daño, prevenir o eliminar lo que hace daño, al igual que promover lo que hará bien al paciente. la autonomía, Este se refiere al respeto por las decisiones del paciente informado. Tiene derecho a decidir sobre sí mismo, de acuerdo a su personalidad, proyecto de vida y código de valores.
Y por último, la justicia. Y me toca a mí, y es de todas las personas, deben ser tratadas por igual. Nadie debe ser discriminado por su raza, sexo, edad, ideas, creencias o por su posesión social. Bueno, otro tema del que hay que hablar es la mala praxis médica. Esta se define como la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da como resultado cierto perjuicio a este, o también cuando el médico, a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa, produce un daño determinado en la salud de este individuo. Este accionar del médico produce daño no justificable, y a lo que hay dos tipos que son, por omisión, que es el profesional que no cumple con el deber a que está obligado, y por comisión, cuando se efectúa una acción que está prohibida por la norma. Dato, según Alberto Agrest, en el año 2000, la mala praxis es toda acción médica errada de acuerdo con la opinión de expertos médicos. No se define por la opinión del paciente o familiares y tampoco por la opinión del juez, cuya misión es definir la culpabilidad de una mala práctica y la magnitud del resarcimiento del perjudicado. Y en estas hay tipos. En una de ellas sería la negligencia médica, que sería el incumplimiento de los principios de la profesión. O sea, lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer lo hace. Impericia, que es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad. Esto se podría interpretar como ineptitud para el desempeño profesional. Imprudencia. El dato causado se produjo porque el acto médico se realizó sin debidas precauciones, ni medir las consecuencias. Vaya dato, estudiantes y profesionales sigan prestando atención para saber y reconocer la diferencia que podría salvarnos. Ahora dejemos que el experto Alejandro nos hable de los tipos de responsabilidad médica. Adelante. Vamos, la responsabilidad civil en la que se obliga a la indemnización de los daños y perjuicios. Si se daña, se debe reparar, afecta al patrimonio. Responsabilidad penal. Esta va a sugerir del interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público, por lo que en las sanciones penales son las que imponen el Código Penal: prisión, reclusión y multa administrativa. A, no tiene nada que ver con las dos anteriores responsabilidades. B, la pena que se aplica es apercibimiento o inhabilitación. Además, de acuerdo con la técnica judicial, también se encuentra la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual. Bueno, y entre estos que acabas de mencionar, ¿me puedes explicar de qué trata la responsabilidad subjetiva? La responsabilidad subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico, puesta al servicio de una determinada acción, penada por la ley. Por ejemplo, abortos, certificados falsos, violaciones del secreto profesional. Ahora, Alex, ¿cómo vamos a definirlo en resumen? En otras palabras, la responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los dos actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos en el ejercicio de su profesión. Es decir, el médico que en el
curso del tratamiento ocasiona por culpa un perjuicio al paciente, debe repararlo, y tal responsabilidad tiene un presunto en los principios generales de la responsabilidad, según los cuales todo hecho o acto realizado con discernimiento, que es capacidad, intención, voluntad y libertad, genera obligaciones para su autor en medida en que se provoque un daño a otra persona. Perfecto. Bueno, ahora te va. Seguimos entonces con la culpa médica de una manera un poco más superficial. Se dice, la culpa médica es un defecto de la conducta de vida, de la voluntad o del intelecto, positiva o negativa, comisión u omisión, para evitar o proveer un daño, incumpliendo sus obligaciones y deberes existentes que causan un daño a otro y que la ley ordena la reparación. Entonces, se considera la culpa médica como una infracción a una obligación preexistente fijada por la ley o en el contrato. También como falta necesariamente la intención de dañar, pero hay una falta de idoneidad, negligencia, desidia, impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia que produce perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una obligación y debe ser imputada a quien la causa. El acto médico no se hizo con intención de daño, pero este se produjo por la falta de previsión para evitar el daño, que sería la negligencia, la impericia o la imprudencia. Yo puedo hablarles de los términos utilizados. Claro, también explícanos brevemente para saber de qué trata. Te lo dejamos. Muy bien, comencemos con dolo. Hay una intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como seguro no detiene al autor, por ejemplo, un aborto, un certificado falso, y la responsabilidad es plena. Continuamos con la culpa, que es la falta necesariamente de intención de dañar, pero hay una negligencia decidida, impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia, que produce perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una obligación. El caso fortuito. Los hechos son extraños al hombre, ocurren por azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado porque este no era previsible. Por lo tanto, no puede ser imputado. Otro concepto es el por estado de necesidad. Cuando se causa un mal menor, tratando de evitar un mal menor, no existe responsabilidad médica. Continuamos con causa. Esta es una respuesta anormal a un tratamiento ligadas a factores del propio paciente. No hay responsabilidad médica. Por falibilidad o por error médico. Surge por el riesgo de equivocarse como ser humano. No cabe responsabilidad médica. Y por último tenemos a la pseudoiatrogenia, que son aquellas que procuran obtener un beneficio secundario a costa de un acto médico y del propio médico. No hay responsabilidad profesional. Hay distintas formas de culpa médica, pero eligere- eli- elige- gi- elegiré a Chio para que nos explique. Bueno, yo les hablaré entonces de las formas de culpa médica. Pasa que el ordenamiento jurídico impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actividad profesional. Se refiere al comportamiento, que es la actuación profesional del médico y paramédico. Esto comprende la impericia, imprudencia, negligencia, iatrogenia y la mala conducta profesional. Ok. La impericia es la falta total o parcial de los conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina.
La impericia puede ser A, de origen, es cuando nunca lo aprendió. B, de olvido, es cuando se aprendió, se aplicó y luego se olvidó. Y C, de práctica, cuando solo se sabe la teoría. En síntesis, la impericia es incompetencia, inaptitud, inhabilidad, inexperiencia, insuficiencia y falta de conocimiento y falta de experiencia. Cuando se trata de errores de diagnóstico, se puede ser debido a la ignorancia, a errores groseros de apreciación, también por exámenes insuficientes del enfermo. Hay casos también de equivocaciones inexcusables y en cuanto a los errores de tratamiento, está la administración de un producto que no es de elección o que sea el caso de dosis o vías inadecuadas o indebidas. Sobre la imprudencia, esta se trata de realizar o de haber realizado un acto con ligereza y sin las adecuadas precauciones, o también el sujeto obra precipitadamente sin prever las consecuencias en las que podía desembocar el obrar irreflexivo. El daño causado se produjo porque un acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Para entenderlo mejor podemos decir algún ejemplo como las transfusiones de sangre sin establecer el grupo sanguíneo, que es VIH, VDRL y hepatitis. Otro puede ser el abandono de la guardia o de la emergencia. Sí, así es, así se entendió un poco mejor. Entonces vamos con la negligencia. La negligencia se define como el incumplimiento de los principios de la profesión. Lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer, lo hace. Es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Es decir, es la carencia de atención durante el ejercicio médico. Puede configurar un defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe. A su vez, es sinónimo de descuido y omisión. Es no enfrentar un riesgo o peligro existiendo la obligación de hacerlo. Se omite cierta actividad precautoria que habría evitado el resultado dañoso. Se hace menos de lo que se debe al no tomar las medidas, las debidas precauciones. En otros términos, es no hacer lo que se debe hacer lo que no se debe hacer menos de lo que se debe hacer o postergar lo que se debe hacer. ¿Necesitamos ejemplos? Unos tal vez sí. He entendido. Yo daré algunos. Uno, corrígeme de haber error o duda será. No medicar cuando es necesario, no intentar existiendo riesgos, no solicitar estudios pertinentes, no sujetar al paciente a la mesa de operaciones o camilla, no controlar al paciente en el posoperatorio, no informar al paciente o familiares sobre su enfermedad o pronóstico, abandonar al enfermo, guardia, emergencia o huelga. Bueno, yo mencionaré otros dos, que sería no ordenar la biopsia antes de una sospecha frente a un cáncer y la omisión de la información. Dentro de eso también se encontrarían negarse a atender a un paciente en caso de emergencia y no realizar una solicitud de consentimiento informado. Tampoco cuando se realiza una historia clínica defectuosa y ese punto es para nosotros de gran interés. Y claro, también para saber defendernos cuando ha sido un error propio. Es porque tanto como el llámese odontólogo o estomatólogo, desconoce al igual que el paciente algún dato que nos puede causar complicaciones durante el tratamiento.
En resumen, la imprudencia y la negligencia suelen ser las caras de una misma moneda. Por ejemplo, indicar PNC como imprudencia sin saber o bueno, sin haber realizado previamente la prueba de sensibilidad. Esa sería una negligencia. O el dejar instrumental y no secarlos. Dejar instrumental sería la imprudencia y no secarlo sería la negligencia. Hacer un legrado uterino sin vigilar el estado de la paciente, ni dar aviso a algún familiar o persona responsable y autorizar el alta si se siente mejor, constituyéndola en juez de su propio estado. Entre esta última oración podemos hallar imprudencia, negligencia. Muy bien explicado lo que nos comentas, pero ahora pasaremos a la iatrogenia. Esa palabra difícil de aprender al inicio es imposible olvidar una vez que la aprendiste. Esta deriva de iatros, que es médico, y genea, que significa origen. En toda alteración del estado del paciente producida por el médico es el daño del cuerpo o en la salud del paciente, causada por el médico a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, psicoterapéuticos, entre otros. Y este daño o resultado indeseado no le es eh, imputable jurídicamente, es decir, la iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino es producto de un hecho imprevisto que escapa a toda posibilidad de ser evitado por los médicos habituales o normales del cuidado individual o colectivo. Además además de que la iatrogenia con algún perjuicio para el paciente es frecuente y lamentable, inevitable. Pretender que no ocurre es olvidar la condición humana del médico, siempre expuesto, en virtud de diversos factores, a la falibilidad de sus acciones. Y para dar algunos ejemplos y puedan comprendernos mejor, podemos decir entre esos ejemplos el daño por un medicamento considerado inofensivo, una úlcera duodenal aguda generada por la administración de dosis altas de corticoides, siendo este el tratamiento indicado. Ese sería más bien el resultado de haberlo indicado, pero es un resultado que puede ser posible y que no depende de nosotros. Se encontraría también la incompetencia cervical uterina en los casos de colonización y secuela de biopsias que determinan abortos a repetición en mujeres jóvenes. Finalmente, podríamos tener como ejemplo la formación de queloides. eh, y que, y que deriva también en distintos tipos. Están la aleatoria, la necesaria y la innecesaria. Por ejemplo, otras está la iatrogenia aleatoria o inesperada. La tecnológica, falla de equipos, mm, pilefribitis, después de la extirpación de un apéndice gangrenado, la iatrogenia predecible, en esta se refiere al riesgo de la acción médica, es muy previsto. Puede presentarse en algún momento. El riesgo o beneficio evaluado por el médico es favorable al paciente. El bien logrado supera el mal concomitante. Un ejemplo serían los efectos de la quimioterapia al cáncer. Por otra parte, tenemos a la iatrogenia medicamentosa. Es una reacción indeseable o inesperada de un medicamento. Mm, la morbilidad entre el 2% y el 25%, el 28% son evitables por desconocimiento de la farmacología y la toxicología del medicamento prescrito. La farmacia, error de la dispensación, recomendación en el pregrado
es imprescindible de una buena formación en farmacología clínica. Eh, Después entrarán las psicoiatrogenias. Estas no las conocía ni las imaginé hasta que me adentré en el tema. Se dividen en dos: verbal, que es iatrolalia, que son comentarios imprudentes en la ronda hospitalaria, en la propia cabecera del enfermo, que afectan el autoestima o la causa angustia al paciente. Explicación incompleta o inadecuada al paciente sobre su enfermedad. Y la otra es la no verbal, que es la iatromimia, que son actitudes, gestos, no recibir al paciente con un saludo. Hipócrates, la amistad médica, no hacer el examen físico, es un dependiente de la computadora. Bueno, me toca. Hablemos ahora de la inobservancia. La inobservancia se trata de la omisión al cumplimiento de los principios éticos y preceptos legales de la observancia obligatoria en el ejercicio profesional. Breve o no. Paso entonces con algo más global. La finalidad e importancia médico-legal de la historia clínica. En el ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, tanto en la medicina institucionalizada como en la privada, está basada en la relación médico-paciente, de la que se derivan derechos y deberes recíprocos dentro del contexto médico-legal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias. Las historias clínicas adquieren su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja no solo la práctica médica o acto médico, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente. Deber de asistencia, deber de informar, entre otros, convirtiéndose en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios o a las instituciones públicas. Bien, la historia clínica tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de la salud del paciente con el objetivo de facilitar la atención médica. Aquí nos deriva a la docencia e investigación. Es la evaluación de la calidad asistencial, que es la historia clínica, es considerada por las normas deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente derivado del derecho a una asistencia médica de calidad. Y la administrativa, que es algo en lo que debemos tener especial cuidado y no cometer errores. Se trata de la historia clínica. Este es el elemento fundamental para el control y gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Tiene un extraordinario valor jurídico en los casos de responsabilidad médica. En tales circunstancias, la historia clínica es el elemento que permite la evaluación de la calidad asistencial, tanto para la valoración de la conducta del médico como para verificar si cumplió con el deber de informar. Sí, y como testimonio documental de ratificación y veracidad de declaraciones sobre actos clínicos y de conducta profesional, al igual es instrumento de dictamen pericial, el objetivo de estudio de todo informe pericial sobre la responsabilidad médica profesional es esta misma, la historia clínica. El incumplimiento o la no realización de la historia clínica puede tener repercusiones graves. Por mencionarlas, serían la mala praxis clínico-asistencial por incumplimiento de la normatividad legal, el defecto de gestión de los servicios clínicos, el riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, a la institución, a la administración y el riesgo médico legal objetivo por carencia del elemento de pruebas fundamental para las reclamaciones de la mala práctica. Vamos a otro tema. Antes nos lo decían en las materias, lo repetíamos mucho, hicimos formatos y practicamos. ¿Saben a qué me refiero?
Sí, debe tratarse de la historia clínica. Bien contestado. Es nuestro siguiente punto. Las características de la historia clínica. Debe tener con- confidencialidad. El secreto médico, la finde- confidencialidad e intimidad y la historia clínica son tres cuestiones que se implican recíprocamente y se relacionan. La disponibilidad, aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos en ella reflejada, debe ser asimismo un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados su acceso y disponibilidad. Única. La historia clínica debe ser única para cada paciente. La importancia de cara a los beneficios que ocasiona al paciente, la labor asistencial y la gestión. Esta debe de ser legible. Una historia clínica mal ordenada y difícilmente legible perjudica a todos, a los médicos porque dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos de la historia clínica. La cotidianeidad de registros. La historia clínica debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. Contemplada debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente, debiéndose reflejar en ella todas las fases médico-legales que comprenden todo acto médico asistencial. Asimismo, debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, desde los datos administrativos, documento de consentimiento, informe de asistencia, protocolos especiales, entre otros. Identificación del profesional. Todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la asistencia del paciente debe constar su identificación con nombre y apellido, de forma legible, rúbrica y número del colegiado. En la historia clínica concluyen derechos e intereses jurídicamente protegidos del médico, del paciente y de la institución sanitaria e incluso públicos. Hablemos pues de la ética en las situaciones de enfermedad incurable y la enfermedad terminal. Fuerte. Obvio, es así como en caso de tratarse de una enfermedad incurable y terminal, el médico debe limitarse a aliviar los dolores físicos y morales del paciente. Esto también manteniendo en todo lo posible la calidad de una vida que se agota y evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Él asistirá al enfermo hasta el final con el respeto que se merece la dignidad del ser humano. ¿Dónde se establece la obligación del médico de asistir al paciente incurable y moribundo y cuidarle en la fase terminal de su enfermedad? La distanasia y o, encarniz- o encarnizamiento terapéutico es antiético. El abuso tecnológico causa en el paciente y en los familiares sufriendo humillación e indignidad. Bueno, para concluir, la mala práctica debe ser estudiada y analizada por los médicos y no dejarla en las manos y plumas de los no proscriptos de la medicina cuya retórica encuentra en la iatrogenia un blanco demasiado fácil. Las facultades de medicina deben incluir en todos los currículos el estudio del derecho médico, medicina legal y bioética. En los hospitales debe fomentarse la buena práctica médica y el respeto de los derechos del paciente. Estas son las referencias de las revisiones y artículos consultados para mayor asertividad.